Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos en este sábado, segundo sábado de julio, porque estamos nuevamente en nuestro programa de todos los sábados a las 7 de la mañana aquí en Conexión a Mamá. Quiero darles la bienvenida. Hoy es un sábado hermoso. Ya han empezado a salir los primeros rayos del sol desde Medellín, Colombia. Nos estamos conectando y en este programa que tenemos diseñado para el día de hoy, queremos que sea de gran bendición para todas las personas que lentamente van a comenzar a vernos y quienes en especial los están viendo en el diferido. Quiero darle paso entonces a mis compañeras de la mesa de trabajo. Muy buenos días, Jennifer. Buenos días, qué rico saludarnos nuevamente, felices de volvernos a encontrar en esta mañana de sábado y como tú dices, una mañana que se ve muy bonita. Así es, vamos a darle la bienvenida a nuestra otra compañera de la mesa de trabajo. Hoy tenemos a Mariana. Mariana, buenos días. Buenos días, chicas. Qué gusto volvernos a ver, volvernos a saludar en este sábado lleno de temas interesantes y seguramente muchas conexiones que nos van a enriquecer el día de hoy. Claro que sí. Entonces, Mariana, ¿qué tal si comenzamos con esa primera conexión, la conexión más importante que debemos hacer en el día? Claro que sí. Vamos a orar, a conectarnos con nuestro Dios. Así que invito a quienes nos acompañen que asuman una actitud reverente y vamos a conversar con nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Dios, te damos gracias porque eres maravilloso, porque conectar contigo es lo mejor que nos puede pasar cada mañana. Porque el día de hoy, Señor, venimos cargadas tal vez de dudas, tal vez de problemas, pero queremos que este espacio sea un remanso de paz para quien se conecta y que tú seas quien dirija cada momento y cada intervención. En tus manos de amor nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Jennifer, hemos venido trayendo unos temas especiales. Empezamos una nueva serie este semestre. Por esas dudas y esas preguntas que aparecen muchas veces en el comedor, en las conversaciones con las amigas, en las conversaciones con las parejas, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y son esos temas que están también en auge, que la gente conversa, que van saliendo pues a medida que las diferentes problemáticas en los contextos donde estamos van apareciendo. Y hay una pregunta que casi siempre aparece y es el tema que vamos a estar trabajando hoy. ¿Quieres contarnos, Jennifer, y hacernos un poco el enlace con el tema que estuvimos trabajando estos días? Estos días estábamos trabajando también un tema relacionado con los niños y con todo este tema de los estilos de cuidado con los niños. ¿Quieres hacernos un poco esa introducción? Así es, André, el sábado pasado estuvimos hablando de esa resistencia que hemos visto en nuestros hijos, en los niños, al momento de entrar a la escuela, ¿cierto? Esa resistencia, ese miedo que les da eh, el separarse, ¿cierto? Y estábamos hablando específicamente de la escuela y al final estuvimos hablando que también se presenta en otros escenarios, que es lo que vamos a ampliar un poquito hoy, pero estuvimos hablando de la etapa, ¿cierto? 3, 4 añitos, 5 añitos, que es una etapa normal donde se da esa angustia por separación en los niños y Jessica nos explicaba también desde la parte neurológica, pues qué pasa en el cerebro de los niños, ¿cierto? Y por qué se da esa angustia al momento de separarse y por qué se puede presentar esa resistencia, pero también nos hablaba de la importancia de que en esos momentos es donde podemos enseñarle resiliencia a los niños. Entonces, fue un programa muy bonito porque podemos aprovechar esos espacios para enseñarle a los niños la resiliencia y cómo poder manejar esos momentos de tensión para que sean un aprendizaje para ellos. Sí, eso estuvimos trabajando hace 8 días y entonces cómo manejar con los niños eso que para nosotros a veces es una carga y que a veces sale la pregunta suelta. Y a veces responder esa pregunta pues no es tan sencillo como decirle, no, llévelo a la fuerza o haga tal cosa, sino que tiene toda una respuesta detrás para encontrar una coherencia de qué podríamos hacer dependiendo del tipo de niño que tenemos. Y hoy vamos a trabajar también un tema muy importante que tiene que ver con esas experiencias de crianza
que giran alrededor de los escenarios de cuidado, de esos círculos de cuidado que tenemos a nuestro alrededor. Y en este caso, la pregunta frecuente que se hace, compañeras de la mesa de trabajo, es, bueno, y tenemos a estos chiquitos, pero ¿qué sucede cuando tenemos un niño que le cuesta mucho separarse de los papás, de la mamá, aunque a veces, no sé si a Mariela le pasa, a veces les pasa eso a los papás, que les cuesta mucho separarnos? Esta pregunta me remonta mucho cuando el niño está entrando como al preescolar, en los primeros años pues, de etapa escolar, cuando uno los veía que entraban al jardín y uno se quedaba como ahí parado en la reja, esperando a ver qué pasaba, será que se devuelve, será que dice no quiero entrar, así era con mi mamá. Y a algunos les pasaba que no, que el niño entraba sin problema, pero había otros niños que sí lloraban, que sí se angustiaban. Y eso es parte también de ese proceso y de esa experiencia de crianza. ¿Es así? Casi no encuentro el micrófono, sí, sí, André, así es. Eso. Hablábamos hace 8 días también, ¿no, Mari? Que generalmente es a las mamás a las que nos da más duro. Total. Y Sí. es que realmente esta primera etapa a veces nos da más duro a nosotras que ni a los mismos niños. Pero en mi experiencia, por ejemplo, he visto que Isabelita se desprendió muy fácil los primeros días, pero a medida que han pasado los años, incluso ya más grande ahora de 6 7 añitos, ya la he visto más, otra vez como, no sé si llamarlo retroceso, pero otra vez más pegada a mí, parece, yo le digo mi macaquito porque parece un miquito encima a mí todo el tiempo. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy en este programa. Por eso queremos invitar a las personas que ya están conectadas para que compartan este en vivo con las personas que están a su alrededor, personas que ustedes crean que se puedan beneficiar y que puedan llegar a ser una bendición. Entonces, mamás, esos papás que están preocupados por este tema, que están iniciando o que ya tienen un proceso, que tienen sus hijos durante en ese periodo de la infancia. Que lo que dice Mariana es cierto. A mí, yo tengo ya adolescentes y ellos también en su periodo que ya no se quieren despegar y vuelven otra vez. Entonces se vuelve como un tema muy físico. Termina siendo un tema muy físico. La primera pregunta, Jennifer, en esa investigación que realizaste sobre este tema, ¿qué es el miedo a la separación? Bueno, André, no sé si saludamos ya a nuestra audiencia antes de empezar con la pregunta y que nos escriban allí a través del chat cómo amanecieron hoy, dónde están, desde dónde se conectan. Nosotros estamos saludándoles allí a través del chat, así que nos encanta que ustedes también escriban su mensajito y nos lo dejen allí. André, ¿qué es eso de la ansiedad por separación? Bueno, hace 8 días, como ya mencionamos, hablamos un poquito de esa ansiedad y las etapas, pero digamos, y André nos puede explicar un poquito más acerca del tema, pero digamos que es un trastorno normal, algo así, en el desarrollo, ¿cierto? Que se da en los niños desde los 8 meses hasta más o menos los 6 años, ¿sí? Antes de los 8 meses, cuando un bebé es recién nacido, tú se lo puedes dejar entregar a la mamá, al papá, a la abuelita, al tío, ¿cierto? Y el bebé está tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en su proceso de desarrollo, todavía apenas cuando nace, todavía no hay esa ansiedad por separación, ¿sí? Pero a medida que el niño va creciendo, el bebé va creciendo y va avanzando en los meses, se va dando cuenta, ¿cierto? Dónde está, ya no está en la pancita, ya empieza a reconocer cuál es mi mamá, cuáles son las personas que están cercanas a mí. Entonces empieza ya a generarse un vínculo de apego. Y ahí en ese vínculo, pues el bebé va estableciendo, ya sabe y va conociendo cuáles son esas personas cercanas que siempre lo están atendiendo, ¿cierto? Que siempre están ahí, que si llora, que si necesita algo, ahí están. Y entonces, por ahí alrededor de los 8 meses es que empezamos a decir, ay, no, ese bebé no se deja alzar, ¿cierto? Se pone a llorar, si se lo pasan ya si viene la tía de visita y lo alza, ¿cierto? Y se pone a llorar, ay, no, es que me desconoció, y sí, es cierto, porque ya tiene esas figuras que están allí cerquita,
ya las empieza a conocer y ya las establece muy bien. Y entonces pues empieza ese miedo y esa ansiedad por separación porque pues eh, ha estado 9 meses en la pancita de la mamá, conoce el sonido del corazón de la mamá, ¿cierto? Eso fue lo primero que escuchó y es lo que le da mucha tranquilidad al bebé. Y empezamos entonces a hacer esa separación y el bebé empieza a darse que ya no, a darse cuenta que ya no hace parte de ese cuerpo de la mamá, sino que es un cuerpo aparte. Y entonces lo ponen a dormir en una cunita, ¿cierto? Y entonces el frío y empieza a sentir esa angustia y es una necesidad básica de los bebés estar cerquita de la mamá en esos primeros meses. ¿Sí? Y algo muy interesante en ese proceso es que entre más cerquita los tengamos de bebecitos, más fácil va a ser ese proceso de separación más adelante cuando ya empiezan a ir a la escuela, a estar en diferentes espacios. Así que eso de que déjelo en la cuna porque si no se va a mal acostumbrar, ese es un grave error, ¿cierto? Los bebés no se acostumbran, los bebés se desarrollan. Entonces eso de que, ay no, déjelo allá en la cuna y que llore para que se acostumbre a estar allá solito porque tiene que ser independiente, eso es algo muy cruel que hacemos los adultos, siento yo, porque su necesidad básica, básica, básica es sentir seguridad, ¿cierto? Hace unos días estaba viendo un documental de unos monos eh, y me parecía muy interesante porque decía eso, ¿no? Los bebés de los monos, las mamás de los monos cargan a sus bebés, eh, son creo que 18 meses que los tienen todo el tiempo cargados, o sea, ellas hacen todo con los bebés encima. Sí, y yo decía, mira, cómo es la naturaleza y nosotros queremos que ellos ya estén allá recién naciditos en una cuna aparte y todo aparte y que se quede y que se acostumbre a estar allá y que lo dejamos llorar para que se acostumbre a estar allá. Y no, esa no es la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza es que ellos necesitan sentir seguridad y entre más seguridad sientan, entre más chiquiticos, más independientes van a ser a futuro. Entonces, no sé, Mariana me mencionaba ahorita que con su chiqui fue fácil ese ingreso a la escuela. Yo les he contado aquí que Sarita se metió sola a la escuela, que yo no la pensaba meter todavía a la escuela y ella simplemente un día la llevé, dizque para que jugara. Yo dije, no, pues para que socialice un poquito porque todo el tiempo está conmigo. Y la llevé a la escuela y llegaron unas niñas, ven, tú eres nueva, se la llevaron de una vez a jugar y Sarita quiero entrar al salón y entró al salón y me quiero quedar y la profe me dijo, sí, déjala y a las 12 vienes por ella. Pues yo me quedé en la puerta de ese salón esperando y cuando salió a las 12 es que, mami, mañana tengo que venir otra vez y tienes que comprarme mi maleta y mis cuadernos y mis libros porque yo voy a quedarme estudiando, o sea, literalmente se me metió sola a la escuela, Mariana, no sé si yo te había contado esa historia, pero ella me dijo así, y yo, eso era a mitad de año, después de mitad de año, o sea, no ni siquiera al principio de año, y yo me quedé como que, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ella estaba segura que tenía que llevarle los cuadernos al otro día, que la profe le había dicho que la esperaba al otro día. Fui, hablé con la rectora del colegio y le dije, mira, mi hija pues no ha estado escolarizada, es posible que me dejes esta semanita, yo miro a ver si realmente se queda. Pasó la semana, ya empezamos la segunda y ella ya estaba con me hizo comprarle uniformes, todo, o sea, ya me tocó ir a pagar la pensión porque ya Porque ella no Sarita se no volvió. puede pagar la pensión, pero si no, Sí, también lo hubiera exacto, hecho. exacto. Entonces, así fue. Y yo siento que ese proceso es precisamente porque se hizo ese trabajo, ¿cierto? De prestarle atención cuando era bebé y tener allí, tenerla todo el tiempo cerquita, ¿cierto? Yo, cuando Sarita nació, yo era con ella aquí encima, ¿cierto? Se dormía, la soltaba un ratico, pero se despertaba otra vez y la aproveché y la disfruté y la amamanté todo a libre demanda. Y entonces eso hace que el apego pues sea un apego sano. Ya Andrea nos ha explicado y Jessica nos han explicado de los tipos de apego y
pues eso se facilita cuando llegan a esa edad. Sarita tenía 4 añitos cuando sucedió esto de la escuela que les estoy contando. Y yo no pensaba meterle, yo pensaba hacerle homeschool y yo tenía todo mi plan de hacerle homeschool y de, mejor dicho, o sea, entonces nosotros también como adultos pues hacemos un montón de planes, pero de acuerdo a cómo desarrollemos nuestra relación y ese pago con los niños, pues se va a desarrollar eh, las acciones reales de la vida, porque realmente uno planea, pero no surge así. Entonces, pues esa ansiedad por separación es ese, ¿no? El miedo que le da a los niños de separarme de mi mamá o de mi figura de apego que establecí desde bebé, desde que estaba en la pancita o cuando nací, esos primeros meses. Y es ese miedo que les causa a que si mi mamá me va a dejar en este lugar, ellos sienten que no va a volver, que la mamá no va a volver y que se van a quedar solos, desprotegidos, ¿sí? Entonces, ese miedo, como les mencionaba, pues es normal en los niños desde los 8 meses hasta los 5 o 6 años. Y es ese periodo en el que nosotros como adultos, como mamás, establecemos un vínculo de apego y les damos la seguridad de que nosotros vamos a estar ahí para ellos. Sí, la Aquí verdad. estás con el sonido. No sé si ahí se escucha un poquito mejor. Sí, se escucha mejor. Eh, Bueno, desde la psicología, nosotros manejamos una teoría que la hemos compartido mucho acá a través de los programas que se han venido presentando con Acción más, que es la teoría del apego. Su autor principal es John Bowlby y parte de las investigaciones que él realizó y que comienza realizando era con los niños que quedaban huérfanos después de las guerras, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños quedaron sin sus papás y sus cuidadores. Y entonces sabemos y tenemos conocimiento de que habían lugares donde habían tantos, tantos niños que quedaron huérfanos que no habían suficientes cuidadores alrededor de esos niños en las instituciones. Entonces, uno encuentra pues registros en video de centros de atención infantil donde eran tantos que los niños tenían que amarrarlos a las sillas y los niños pasar ahí todo el día y entonces para hacer sus necesidades a la silla le hacían un huequito en la parte de abajo y los niños ahí depositaban sus necesidades y las enfermeras y las cuidadoras pues no podían cambiarles el pañal, no tenían tiempo porque eran muchos, muchos, muchos los niños. Y este tipo de escenarios permitió que se realizaran investigaciones en relación a cómo se generaban los vínculos y la importancia de la afectividad y del cuidado y realmente qué es lo que genera el vínculo. Hoy sabemos, gracias también a la neurociencia, de que ese vínculo va a iniciar en situaciones de estrés. Inicia desde el proceso de gestación, se va dando, pero cuando más se logra intensificar es en las situaciones en las que el niño les genera mucho estrés, situaciones que desde bebés para ellos les pueda generar incertidumbre, incertidumbre a no sentirse cuidados o protegidos. ¿Por qué sucede también con los animales? Porque eso tiene que ver también con una necesidad de supervivencia, ¿no? Entonces, yo Ujú. necesito un adulto que me cuide, porque un bebé no se alimenta por sí mismo solito, no se cambia, no se abriga, nada de eso por solito, él necesita de un adulto. Entonces, ya hay una primera condición que se cumple para que se dé el vínculo y es que debe haber alguien que necesita vincularse, ¿cierto? Ese alguien es el niño. Pero para que el vínculo se dé, no solo es que el niño necesite vincularse, sino que debe haber un adulto que pueda dar respuesta a esa necesidad y que tenga la intención de vincularse. Entonces, ahí es donde aparece la mamá, el papá y otros cuidadores dentro de ese círculo que van a prestar esas atenciones y que van a permitir ese fortalecimiento en el niño. Entonces, a veces uno puede encontrar en muchas familias que el vínculo más hoy en día no se genera en ocasiones con la mamá o el papá, sino con la abuelita, que es la que está Cuidador. bebé o dentro de esos primeros años, pasa más tiempo. Hay otros vínculos secundarios como las profesoras, como los hermanos mayores, ¿sí? E incluso también se han encontrado casos en que se generan esos vínculos fuertes entre iguales cuando están los niños institucionalizados, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos ha permitido estudiar cómo se va generando y por qué es tan importante, por qué los niños lloran cuando se separan de los papás y qué es esa angustia que se genera. Hay otros autores, Winnicott también habla sobre ese despegarse entre la mamá y el hijo
y la necesidad de protección que el niño tiene es lo que hace que se genere angustia. Cuando el niño llega a un lugar y siente que su mamá no está o que su mamá lo dejó o que su papá lo dejó en ese lugar y ese lugar donde él está, él observa y para él no es un lugar seguro, no se siente tranquilo, no está seguro, lo más probable es que el niño comience a llorar. Primero porque es un lugar desconocido para él, ¿sí? Porque no sabe a qué se va a enfrentar, porque no sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay unas características que también van a hacer que eso se dé. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sarita, es probable que como ella estuvo jugando primero con las niñas, se sintió muy cómoda con sus iguales, ¿sí? Y eso le dio esa entrada inicial, que fue para ella también muy estratégica poder entrar en el momento en que estaban en el juego, Ujú. ya tengo amiguitos, entonces mi vínculo seguro me dice, mamá, sé que vas a estar ahí y yo voy a ir a explorar qué hay en ese salón de clase. Ella no sabía que iba a entrar a clase como tal, como hoy lo conoce. Ella sabía que iba a estar con los compañeritos y que ahí estaba bien. Eso era lo que ella sabía. Pero también sabía que la mamá iba a regresar. Sí, o sea, la mamá en cualquier momento regresa. Y aquí entonces viene esa importancia de el regresar y estar presentes. Eso también logra explicar esa importancia que le damos ya cuando ellos están en la adolescencia. Ustedes saben que ese es el tema que a mí más me apasiona porque mis hijas están en ese ciclo de vida. Bueno, y desde mucho antes ya me apasionaba, porque en la adolescencia se supone que ellos se desprenden de nosotros. Sin embargo, algunas mamás de las que nos están viendo, que tienen hijos adolescentes, se dan cuenta que ellos todavía tienen conductas muy infantiles y dentro de esas conductas muy infantiles es que si van a un centro comercial, entonces quieren estar pegado a uno, si uno llega a la casa, entonces ellos buscan y buscan, buscan, y si uno está viendo una película, entonces ellos se quieren acostar al lado de uno, buscan mucho todavía esa parte de apego porque es su lugar seguro, es su casita, es su lugar seguro, y eso es muy bueno. Pues uno a veces escucha, pues a veces lo he escuchado en consultas, me dice, no, no, es que yo quiero que ya se despegue, que ya no esté pegado a mí, y me parece que es al contrario, es un factor favorecedor el que todavía quieran estar y que todavía sientan que este es su lugar seguro, que pueden ir a explorar el mundo, como dicen, pero que aquí es su lugar seguro y aquí es donde van a regresar independiente de la situación que el niño o que la familia o las problemáticas que la familia puedan estar viviendo. ¿Está bien? Sí, Bueno, así es. bueno, vamos a Mari, no te estamos escuchando. Espérame, que Mariana estaba diciendo algo y no la estamos escuchando. No, se te fue el sonido. Bueno, mientras No. Mariana arregla el sonido, vamos a saludar a las personas que están aquí conectadas. Y entonces por aquí tenemos un saludito a Luz Torres desde Chicago, Estados Unidos. Luz, gracias por acompañarnos en esta mañana. Está Lili Giraldo desde Tuluá Valle, desde el Valle del Cauca, un lugar muy bonito aquí en Colombia. Elizabeth Moreno, pasamos del Valle a Yopal. Que Dios le siga colmando de sabiduría y bendiciones. Gracias, Elizabeth. Tenemos también a Marta Becerra. Felicitaciones por tan bendecido ministerio. Gracias, Marta. Dios te bendiga. Tenemos a Esther Becerra. Buen día. Dios les siga dando sabiduría para compartir tantos consejos. Dios les bendiga a ustedes. Por favor, no dejen de compartir con las personas que tienen duda o que se preguntan sobre estos vínculos relacionales que finalmente terminan siendo la base para la construcción de muchas situaciones a nivel social, el relacionamiento en pareja, que también lo hemos hablado mucho por este lado. Muy bien, Jennifer, este tema está muy interesante, pero vamos a seguir con nuestras preguntas. En esa revisión de André, pero investigación, espérame, antes de que pasemos a las preguntas, a la siguiente pregunta, perdón, quería mencionar también que ese proceso no es solamente de una etapa, o sea, tú mencionabas algo sobre los adolescentes que me parece muy importante, y es que yo leía, creo que de Gray, y es que ese proceso también es cíclico, ¿no? Entonces, quería hablar de eso porque Mariana decía al principio, yo tengo mi niña, ya no sé cuánto tiene la chiqui de Mariana, pero que también es mi chiclecito, ¿cierto? Mantiene apegada. Entonces, es un proceso cíclico que ellos necesitan reafirmar y es importante mencionar y resaltar eso,
porque a veces decimos, no, sí, yo ya le presté toda la atención cuando estaba bebecito, entonces ya ahorita eh, que ya se aleje un poquito, ¿cierto? Que me deje, no, ellos necesitan que les sigamos reafirmando que tienen un adulto que está ahí atendiendo y que en cualquier momento que necesiten alguna solución, alguna ayuda, estamos ahí para ellos. Entonces es también entender un poquito eso, porque yo sé como mamá que es agobiante, que uno quiere hacer cosas y ellos están ahí todo encima de uno todo el tiempo, que uno llegó cansado del trabajo y que llegan y se le tiran a uno encima, y uno, pero el mueble está desocupado, está toda la cama, o sea, ¿por qué no te corres un poquito? Necesito mi espacio, y eso es agotador. Pero entonces también es importante que sepamos que ellos necesitan reafirmar esos vínculos de apego de los que tú estabas hablando. Y a veces, y también es importante en eso que tú dices, que a veces no es que el vínculo, ahí hay una compañía y hay una cercanía, ¿verdad? Pero el vínculo donde realmente, y lo volvemos a repetir, se establece, porque eso le genera también mucha culpa, sobre todo a las mamás cuando trabajan y no están al 100% disponibles con los hijos, el vínculo se genera en gran medida es en las situaciones que ellos viven de mucho estrés, ¿sí? Entonces uno dice, pero un bebé, ¿qué estrés puede tener? Pues la investigación que yo realicé en la maestría medía los niveles de estrés en el cambio de pañal de los bebés, o sea, hay un cortisol que se eleva en el cambio de pañal en un bebé, ¿sí? Y que genera mucha incomodidad. Ya las de nosotros están más grandes, pero pensemos en los niños que están entre los 3 y los 9 meses y la lucha que era para ponerle el pañal. La Ellos ropa. jugaban, claro, se movían, Pero se es que revolvían. imagínate tú, André, porque nosotros lo vemos así como que sí, es que es cambiarle el pañal, pero es que un bebé que está calientico con su pijamita, con su mameluco, ¿cierto? Que está calientico y que nosotros llegamos y ¡prum! Le destapamos, pues claro, y el frío que le entra de una vez, eso es lo que genera estrés. Y nosotros decimos, ah, sí, pero es que es cambiarle el pañal, ¿no? Pero es que para el bebé es una sensación muy fuerte. Entonces, Ujú. Y, Y y, ahí porque está. y por el ambiente del que vienen. Ahora les quería compartir que yo creo que de manera instintiva las mamás sabemos que un bebé recién nacido necesita estar pegado de uno y que muchas veces la presión de separación no viene desde la propia madre, sino desde los familiares externos, porque le dicen a uno, no es que lo va a entecar, pues que además es un sí, término de abuelitas y abuelitos, Sí, pues que sí, ellos sí. obviamente desde el amor, desde sus conocimientos, le decían a uno que no era bueno, que el humor del bebé, del papá, contaminaba al bebé, y un montón de cosas, pero las mamás en el fondo sabíamos. Yo le decía a Andrés, cuando nacieron las niñas, de manera instintiva, porque a los abogados no nos enseñan nada de estas cosas, y yo le decía, pues es que si ella estuvo 9 meses dentro de mi barriga, mínimo 9 meses tiene que estar conmigo casi que todo el tiempo, dormir conmigo y estar conmigo. Entonces yo sí creo que Dios nos pone a las mamás ese instinto de De querer cuidado. estar con ellos, pero a Sí. veces la presión de los que dan sus buenos consejos con buenas intenciones nos hacen decidir cosas diferentes. Ujú. Y así es, y el mismo contexto, ¿no? Porque el momento en que nosotras regresamos a trabajar, ya no podíamos estar ahí, y ahí empieza pues como toda esa culpa de yo quiero estar, y la explicación del por qué esa culpa, y es yo quiero estar, pero no puedo estar, ¿cierto? Y como que siento que el niño necesita, pero yo no puedo estar y yo quiero estar ahí. Y ahí también eso explica la culpa que nosotras sentimos cuando empezamos a soltarnos con ellos. Es necesario que ellos exploren, que sepan que estamos ahí. No es necesario a medida que están creciendo que nosotras estemos todo el tiempo, no. Es que ellos sepan que en una situación de estrés hay alguien en quien ellos pueden confiar, ¿sí? Hay autores como Iceberg que ella decía que si el niño tenía una sola persona con quien vincularse, una sola, fuera el papá, la mamá, el abuelo, el hermano, o sea, a quien buscar en una situación que le genera mucho estrés, ese niño se salvaba. Y cuando uno habla pues en psicología que se salva es en el sentido de las patologías, pues de las psicopatologías. bienestar en la salud Claro, mental. vienen un montón de situaciones y de riesgos que aparecen a largo plazo en la salud mental de las personas. Pero si ese niño tiene un cuidador, alguien que esté para él en una situación de estrés donde haya
si estamos hablando de niños, un adulto de donde él se pueda agarrar, ¿sí? De donde él se pueda sentir seguro de que no está solo enfrentando una situación, ¿sí? Es como si estuviera cruzando un río y tiene una rama de donde agarrarse. Entonces, imaginémonos en esa situación, ya está al otro lado del río, si tiene de dónde agarrarse, ¿cierto? No va solo, no va desprendido y no va a la incertidumbre de lo que, a ver qué aparece en el río y si el río me lleva, no sé para dónde me va a llevar y no sé dónde voy a terminar ni a cuál orilla voy a llegar, pero si tengo de dónde agarrarme, tengo la posibilidad de pasar. Entonces eso pasa mucho en la psique de los seres humanos y de las personas. Cuando esto no se logra pues a plenitud, ya van a aparecer pues consecuencias muy profundas pues a largo plazo, que uno las va a ver en las relaciones de pareja cuando se habla sobre los temas de apego, que ya no es este tipo de apego del que estamos hablando, sino es una vinculación entre adultos que genera una dependencia, ¿sí? Todo esto tiene que ver desde ahí, sí, tiene que ver desde ahí. Entonces, no es que necesitemos estar todo el tiempo, es el tiempo que el niño quiera estar con nosotros sin que el niño deje de explorar, porque ahí también hay que tener como ese punto de equilibrio, ¿no? Porque uno también puede encontrar el niño que no juega con los otros niños, no sale a explorar y que todo el tiempo está mirando hacia atrás a la mamá a ver si ahí está y si mi mamá no está, entonces yo no exploro, porque entonces sin explorar no se genera el aprendizaje. Entonces ahí queda todo estancado. Tampoco es el niño que se va a quedar con nosotros y que no pueda explorar porque entonces no va a tener esas estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Entonces miren que ellos, y cada niño también con su temperamento nos va a ir dando como pistas de cómo acompañarlo. Ya respondiste la segunda pregunta. Ah, Ay, no, pero les digo que yo estoy sorprendida. Pues, o sea, uno más o menos trata de educarse para ser mamá, pero si las personas fuéramos educadas y los padres entendiéramos esto del apego, ahorraríamos tantos dolores a nuestros hijos y a nosotros mismos. Pues yo no sé si Así quienes es. están conectados están aterrados como yo, pero realmente empieza uno a pensar y a pensar y a pensar, la culpa llega y empieza uno como a evaluarse y a decir como que, oigan, es necesario gritar esto y que la gente lo sepa y lo entienda, porque las implicaciones que tiene a la vida futura de los niños son graves. Pues no sé. y que aquí, Así es, María. y que aquí Mari viene a jugar otras cosas que tú puedes tener la intención de vincularte y estar todas las características dadas, pero los niños tienen temperamentos diferentes, ¿sí? Y Mari, que tiene 2 hijas, pues lo ve, que son 2 niñas diferentes. Y cada una de nosotros tiene temperamentos diferenciadores, porque ese temperamento tiene una carga biológica muy alta, que no sabemos a ciencia cierta porque los autores, hay diferentes pues autores que mencionan porcentajes, o sea que todavía no sabemos en realidad cuánto es cuando hay tanta diversidad de conceptos, pero hay una carga biológica muy fuerte, ¿sí? Que se hereda de los papás y hay cargas que tienen que ver con el contexto, pero ¿cuánto es lo del contexto? Antes decían 50 y 50, no, realmente no en todos los niños es 50% es el contexto de crianza y 50% la carga biológica del comportamiento que traen, no, a veces es 30, a veces es 70, a veces, pero uno no sabe el niño que tiene ahí cuánto tiene. Entonces, también es esa manera en que el niño nos está llegando, con qué temperamento y cómo va asimilando él ese mundo con el que está llegando. Por ejemplo, los niños cuando, aquí hablamos de niños neurotípicos, pero los niños neurodiversos o cuando llegan con algún tipo de dificultad, cosas tan sencillas como un déficit de atención con hiperactividad, que son pues como de las cosas pues dentro de la psicopatología más sencilla, y a estos niños les cuesta mucho vincularse y a los papás les cuesta porque es el niño problemático, es el niño que siempre está trayendo quejas del colegio. Entonces es el niño que me agota como mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos ese vínculo con ese niño que me agota, que me cansa porque siempre me traen quejas, que llegó la adolescencia y siempre está metido en problemas y las quejas y yo tengo que estar en el colegio todo el tiempo allá metida porque si no ese muchacho se está metiendo en problemas? Es ese hijo que necesita, que uno dice es el niño, es el hijo preferido porque es el que necesita más atención, ¿no? Pero le cuesta a la mamá vincularse, al papá vincularse cuando es difícil. Cuando los niños tienen un temperamento fácil
eso es súper delicioso, ¿cierto? Se viven todas las etapas súper deliciosas, pero cuando los niños vienen ya con unas características biológicas, orgánicas, con predisposiciones a ciertas dificultades, trastornos o enfermedades mentales, pues hace que el vínculo para los papás sea más difícil con ellos, sea más difícil de generar con ellos. Pero yo aquí me quedé André, hablando, Jennifer, André, tú. ¿sabes, sabes otra cosa que iba a mencionar de eso que estás diciendo? Y también es que los niños expresan sus necesidades de diferentes maneras. Y a veces como adultos no sabemos interpretar esa expresión de necesidades. Entonces, sí, lo más común es el llanto, ¿cierto? Y nosotros cuando el niño está llorando, algo le pasó. Pero entonces ahí pueden presentarse molestias físicas, no sé, dificultades en el sueño, eh, miedos anticipados que nosotros de pronto no sabemos leer y que eso también afecta ese proceso que tú estabas mencionando y que no sabemos, o sea, el niño está expresando la necesidad, pero nosotros de pronto como adultos no la estamos leyendo adecuadamente para poder hacer esa atención o responder adecuadamente y pues darle esa confianza y seguridad a los niños. Sí, eso es cierto. Es aprender también a leer. Por eso cada niño es único, es diferente. Hace unos Ujú. años nosotros hablábamos y se hablaba mucho, Mariana, sobre el tema de pautas de crianza. Luego dejamos de hablar de pautas de crianza, incluso aquí en el mismo programa también lo manejamos así, pautas de crianza, y luego entonces empezamos a decir, no, esas no son pautas de, esos son estrategias de crianza. Luego entonces, ya ahora los investigadores dicen y la gente empieza a decir, no, es que no son, y los investigadores pues en temas de comportamiento humano dicen, no, es que no son ni pautas ni son estrategias, son experiencias. ¿Por qué nosotros decimos ahora experiencias? Y tú vas a escuchar mucho hablar del tema de experiencias de crianza. ¿Por qué experiencias? Porque es que cada niño es Cada, diferente. Cada cada niño niño, cada familia, cada y papá, cada cada mamá. familia y cada contexto es diferente. Entonces nosotros escuchamos, bueno, cómo hizo Jennifer en el momento en que fue a entrar a Sarita a la guardería, pues a la escuela. No, Jennifer no hizo nada, la niña hizo todo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué escucho de la experiencia de ellos? ¿Qué puedo recoger de la experiencia de ella que le haya funcionado? Porque de pronto eso que sucedió ahí en ese evento me puede servir para mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo iniciar que el primer día la niña tenga un contexto donde pueda socializar. Entonces podemos decir, ok, entonces el primer día de clase los niños normalmente les hacen una fiestecita en el Ujú. salón y no sé qué para que se conozcan. Entonces yo puedo confiar que ese deseo de socializar va a ser un factor favorecedor para ese proceso de adaptación y que el niño va a ir entrando, ¿cierto? Entonces por Ujú. eso ya hoy se habla son de experiencias de crianza, porque hemos entendido que cada cerebrito es diferente y cada familia, lo que dice Jennifer, es diferente en esa aplicación. Y de hecho que cada situación, es que eso es muy específico, cada situación es diferente. Eso, yo viví eso con Sarita a los 4 años que entró aquí al jardín, pero a los 5 años que estuvimos en Australia fue totalmente diferente, ¿cierto? Y ahí sí me tocó vivir esa ansiedad por separación, es que la situación era totalmente diferente. Y ahí también lo vivió Sarita, ¿cierto? Entonces Sí, ahí sí estaba ese llanto, ese miedo anticipado, la noche anterior llanto porque mañana tengo que ir a la escuela, las pesadillas, en fin, y también pues lo que tú mencionas, Andrés, o sea, es la misma persona, es la misma mamá, es el mismo niño, pero la situación es diferente. Entonces, todo eso influye y hay que tener en cuenta que eso depende del contexto totalmente. Y realmente es que aunque uno intente hacer lo mismo con todos los hijos, hay cosas o circunstancias de la vida que pueden ser diferentes y que influyen distinto. Mira, con Eso. Sarita, con mi hija mayor fue muy diferente porque yo entré a trabajar muy rápido. Licencia de maternidad en esa época era de 3 meses, yo junté un periodo de vacaciones y ella quedó con mi mami de 4 mesecitos. A mí que Sari se escolarizara en realidad fue difícil, ella no quería irle, fue inicialmente una guardería, fue muy difícil. Pero con Isa fueron un solo mes más. Y como ya fue pandemia, ella estuvo con mi mami, ponle 5 meses nada más, fueron 5 meses yo con ella, un mes más, como fue pandemia, compartimos mucho más tiempo y prácticamente Isa fue lo mismo, Isa
yo me vine a vivir a Medellín. Isa dijo, no mami, yo quiero vivir contigo porque mi esposo y mi hija mayor tuvieron que quedarse en la finca. Y Isa me dijo, mami, yo quiero vivir contigo. Yo, mi amor, esperemos unos meses mientras me acomodo. Y ella me dijo, no mami, busca a alguien que me cuide. Así, o sea, ella la tenía clara. Y mi hija tenía 5 años y yo dije, pues tienes toda la razón, mi amor. Busquemos quien te cuide. Y yo fui buscando una desconocida. La llevé ahí, Colben. Es que me pasó como a ti con Sarita. Y ella conoció y dijo, sí, listo, yo me quedo estudiando. Y fue la manera de solucionar. Porque vivíamos una coyuntura familiar muy terrible, que yo tuve que volver a Medellín. Ellos se quedaron allá. Fue un momento muy duro, especialmente como para mí, como mamá. Pero pequeñas cosas de nuestra vida, de nuestra experiencia, que uno cree que no van a afectar mucho, hacen una diferencia y un cambio terrible. Por eso es que creo que estoy tan asombrada con lo que Andrea explicaba ahorita, porque yo nunca lo había visto así. O sea, nunca pensé que un mes de diferencia fuera a impactar la vida de mis hijas de esa manera. Sí, eso va a impactar. Jennifer, tú tuviste una experiencia y lo que hablamos, dependiendo pues como de la situación en la que nosotros estemos viviendo y lo que se esté afrontando. Eso quiere decir que hay un mensaje que se transmite de manera consciente e inconsciente cuando estamos en ese proceso. ¿Qué mensajes se pueden estar enviando consciente o inconscientemente cuando hacemos esa despedida de los niños? Bueno, ya vimos que siempre va a haber esa ansiedad por separación en esas edades que ya hablamos, ¿cierto? Se estableció el vínculo, como tú lo explicaste, hay un apego, ¿cierto?, con esa figura cuidadora, pero en esas etapas siempre hay esa ansiedad por separación. Entonces, ¿qué pasa? Y lo mencionábamos un poquito hace 8 días, que nosotros como adultos a veces le decimos a los niños, me voy un momentico y ya regreso, y pum, lo mandamos allá al salón, ¿cierto? Y le estamos dando mensajes equivocados a los niños, ¿cierto? Entonces, estamos tratando de disimularle que yo sí me tengo que ir y que él se tiene que quedar allí en el salón, pero lo que hacemos es darle un mensaje de desconfianza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos entonces se asoman a ver si mi mamá está ahí, dijo que ya venía o que me iba a esperar ahí afuera y no está. Entonces empezamos a dar mensajes erróneos a los niños. O sea, erróneos es porque no le estamos diciendo la verdad y estamos dañando ese proceso de confianza que ya es empezarse a establecer para que se pueda mantener ahora esa relación que ya habíamos establecido. Entonces, hay frases que he escuchado como, si te portas mal en la escuela, no vuelvo por ti. O sea, imagínense todo lo que eso hace en el cerebro del niño. O si al momento de despedirnos le decimos que te vaya muy bien. Bueno, y entonces el niño que y si no me va bien y que es que me vaya bien y qué es lo que tengo que hacer. O sea, lo dejamos simplemente ahí como que vaya y defiéndase. Y es muy importante todo lo que les decimos a los niños, ¿sí? Con las palabras y con nuestra postura y con nuestro lenguaje no verbal, que también es muy importante. Entonces, si yo como mamá es un primer día de escuela y estoy, que te vaya muy bien, quién será tu profe, quiénes serán tus compañeritos, ¿cierto? Entonces nosotros también generamos a veces esa ansiedad y ese miedo, se lo sembramos a los niños, porque, ay, ¿quién será tu profe y dónde estará y cómo será? Pues también los niños cómo van a estar tranquilos, ¿sí? Entonces depende mucho de mi estado. Si yo estoy en calma, si yo le digo, mira, y le explico, vas a estar en este colegio, vas a conocer amiguitos, hoy van a hacer tal cosa, ¿cierto? Si lo sé que van a hacer, o vas a estar pendiente, tu profe se llama así, ¿cierto? Toda esa información que yo le dé al niño y cómo se la dé, pues va a ser muy importante para que el niño pueda adaptarse a ese cambio, a esos cambios que vienen. Sucede mucho en diferentes contextos y lo hablábamos también, o sea, no es solamente en la entrada de la escuela. He notado también muchas veces que, no sé, llegamos a visitar a un familiar y vaya, salude, ¿por qué no saludas? Ahí mandamos al niño así, no, ¿cómo así que vaya y salude? Si no lo conoce usted,
como adulto va a conocer, no conoce a alguien, entra a un grupo y se va de una vez a saludar. No, usted espera que lo presenten, que aquí está fulanito, este es no sé quién, este es tu primito, ese proceso también lo hacemos con los niños. Entonces, muchas veces mandamos esos mensajes, como decía Andrea, consciente o inconscientemente, porque no prestamos atención a esos detalles que mencionaba Mariana ahorita, que son tan importantes en esa construcción de los niños. Sí, a veces decimos, no, pues que es niño y no va a entender, no, es que sí entiende y necesita comprender esos contextos y esas situaciones tan diferentes en los que vivimos. Entonces, es muy importante y de aquí siempre lo hemos resaltado y es dígale a los niños lo que va a suceder, ¿cierto? Explíquele, anticipe, explique el contexto y no simplemente lo mandemos allá y luego entonces decimos, no, es que no sé qué le pasa porque llegó llorando, salió con miedo, no quiere adaptarse. No, pues si nosotros no le ayudamos en ese proceso de adaptación, pues va a ser muy complejo. Entonces, no sé qué situaciones de pronto recuerden, pero yo, o sea, para mí esa estancia en Australia pues fue un proceso muy bonito y lo que mencionaba André, en ese momento de estrés de los niños es donde se afirman esos procesos de vínculo y de relaciones sanas con los niños. Y yo les contaba hace 8 días, ¿cierto? Para Sarita lo mejor que le pasó fue haberse caído y raspado en la escuela porque estuvo allí una persona que la atendiera, porque la llevaron a la enfermería, porque le pusieron allá una gasa, porque la atendieron. Y para ella eso fue bajarle ese nivel de estrés y de cortisol que ella tenía todos los días, porque no tenía ni idea si le pasaba algo, quién la iba a atender, quién iba a estar allí. Y aunque yo le decía todos los días, tranquila, y están las profes, te va a pasar, y hacía todo este proceso, estaba la ansiedad. Entonces también ese tener la confianza de que sí va a haber alguien que le ayude para los niños y para nosotros como adultos es muy importante que yo le transmita ese mensaje de que sí, va a haber alguien. Y cuando ella salió, mami, sí me atendieron, mira que y me mostró y no fue un raspón chiquito, ese día se pegó una raspada grandísima, pero estaba contenta. Entonces yo también le decía, mira, si había alguien que te atienda, tranquila, tú puedes decir esto y enseñarle frases, ¿qué puedo decir? Porque ellos necesitan esa guía, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo me comunico? ¿Qué le voy a decir a la profe? Y es en cualquier espacio. Aquí también, yo les decía a Sarita, bueno, si tienes miedo por esto, dile a la profe esto, ¿cierto? Y ya ellos tienen una estructura mental que van utilizando y van sorteando las situaciones y ya va siendo más fácil. Jen, yo creo que las mamás trabajadoras, nuestro mayor momento de estrés, nosotros y los niños, era la hora de irse a trabajar. Sí, Porque yo además porque uno está con el reloj. Corriendo. Pues a uno mismo porque va a llegar tarde. Claro, y cuando ellos son bebés, que uno les da leche, que uno les da pecho, esto era terrible. Para mí irme a trabajar era el drama más terrible cuando yo iba a llevar a las niñas a la casa de mi mamá y a veces uno se iba a escondidas. A veces era, no, no vaya, aprovechemos que ellas están entretenidas. Que Pero dio la vuelta para allá y cerramos claro, la uno se puerta. volaba, prácticamente uno se le volaba a los hijos. Pero llegó un momento en que yo sentía, y ahí es donde el instinto que Dios nos da a las mamás, y esto sí se los digo yo a todas las mamás, crean en su instinto, esa voz que escuchan Sí. por dentro, que es el Espíritu Santo, que nos dice cómo debemos hacerlo. Ese instinto es como un chip que se enciende cuando parimos. Sí. Pero llegó un momento en el que yo les decía a mi mamá, de pronto a mi mami también, papi, tan lindos, mis papás han sido un apoyo maravilloso en mi vida. Pero yo decía, no, toca decirles la verdad. Mi amor, mamá se va a trabajar. Y ellos se quedaban llorando, las niñas se quedaban llorando. Pero el momento de sufrimiento de ellas era más corto porque ellas sabían dónde estaba la mamá y qué iba a hacer la mamá. Mis papás eran tan lindos que a veces iban en el carro a recogerme con las bebés para que ellas pudieran pues verme más poquito, que no fuera el trayecto de los 40 minutos del bus. Pero decirle la verdad a los niños en todo momento les permite a ellos tener la certeza de para dónde se va la mamá y la mamá se despidió o el papá.
y que les está diciendo que se va a ir a trabajar, pero va a regresar. Porque esa es una lucha que tenemos de toda la vida, de cuando yo era pequeña, de cuando ustedes, porque es el momento más duro y de más culpa. Yo soy una mamá que tengo mil culpas encima, porque he trabajado todo el tiempo, jornadas a veces muy largas. Entonces decirle la verdad y lo que tú decías de la anticipación, para mí el tema de la anticipación ha sido una herramienta de maternidad, o como es que se dice ahora, André, estrategia, Experiencia. experiencia. De crianza. Experiencias de maternidad, así es. Y que cuando nosotros, esos mensajes ocultos que mencionaba ahorita, cuando desaparecemos de la vista de los niños y no les decimos, es como decirles, el mundo es amenazante, es imprescindible, o sea, en cualquier momento te vas a quedar sola. Entonces, esos son esos mensajes que estamos transmitiendo allí inconscientemente a los niños. O cuando les decimos, por ejemplo, ay, no, sécate la lágrima, no llores y entra rapidito, o sea, esa invalidación emocional que les hacemos, les estamos diciendo, ese sentimiento que tú estás teniendo en este momento no es importante y vaya ya y enfréntese a la situación como sea, y pues ahí la idea no es esa, la idea es poderles brindar toda la seguridad para que ellos puedan estar bien, como decía André. Hay una estrategia que yo les recomiendo a veces a mis pacientes porque funciona en ocasiones con algunos niños, cuando los niños tienen mucha dificultad para adaptarse, para ir al colegio, ¿no? Sobre todo por estas épocas en que tienen que regresar al colegio. Entonces, es un duelo cuando inician en enero, en febrero, cuando ya están adaptaditos, entran a vacaciones y ahí quedan desconectados y ahora por esta época otra vez volverlos a adaptar, ¿no? Cuando están muy pequeños. Y a algunos niños les cuesta ese proceso de adaptarse de nuevo, a levantarse temprano, a ir al colegio, bueno, todo ese tipo de cosas que hace parte pues como de la cotidianidad de los niños. Y hay una estrategia que en ocasiones funciona muy bien y es que cuando lleguen a los niños a las instituciones, sea una institución de educación o una institución social o religiosa, dígale, voy a volver a las 12 por ti. Y ojalá y póngale un relojito, ¿sí? Donde le señale y márquele ahí en el vidriecito del reloj, márquele dónde llega el 12. O si es con números, mira, este es el número 12. Cuando sea ese número 12, yo llego por ti, ¿sí? Y cúmplale, cúmplale. Y eso permite que el niño genere confianza, ¿sí? Y si usted le cumple, el niño va a saber que sea como sea, el papá o la mamá va a llegar ahí por él, que alguien va a llegar ahí, ¿sí? Entonces, disminuye mucho el tema de la ansiedad porque el niño ya puede predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Que es ese tema de la anticipación, ¿no? O sea, yo puedo predecir y al poder predecir disminuyen mis síntomas y mis signos de ansiedad, porque ya sé que es hasta las 12. Así sea porque el niño se queda esperando, todavía falta, todavía van el 11, todavía van el 11, falta que sea el 12 y todavía no llega y no llega, pero él sabe que al 12 ya ahí va a llegar. Porque esa sensación es una sensación de abandono, se fue y no va a volver, no va a volver nunca más. Es un miedo muy intenso, es un miedo muy intenso, que si nosotros tuvimos esa experiencia ya ahora de adultos y buscamos en nuestra memoria, el recuerdo todavía está, porque eso deja una huella emocional, la deja porque es muy intenso, es muy intenso la sensación de abandono que se genera en la infancia, en esos instantes, puede ser muy intensa. Bueno, vamos a saludar por aquí a la gente que está conectada. Por aquí tenemos a Elizabeth, ya habíamos dicho, Elizabeth estaba en Yopal. Tenemos bueno, a Esther Becerra, ¿cierto? Nos faltaba Esther Becerra. Dice, buen día, Dios les siga dando sabiduría para compartir tantos consejos. Bueno, Dios les bendiga. Aquí el tiempo, como siempre, ustedes saben que se nos pasa volando, siempre tenemos muchas más cosas para hablar, tenemos más preguntas, pero vamos a tratar como de sintetizar porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo podemos, en esa revisión que hiciste, Jennifer, cómo podemos cuidar nuestra propia ansiedad adulta? Bueno, ¿Cómo podemos
esa ansiedad que nos genera al separarnos, o la culpa al separarnos pues de nuestros hijos. ¿Qué estrategias encontraste que puedan como fortalecer no solo a los niños, sino a nosotros también, ¿no? En esa separación. Ujú. Bueno, importante, André, resaltar las estrategias. Tú mencionaste una que es muy importante. Yo vuelvo y repito aquí, lo repetimos. Yo creo que cada programa esta palabrita que se les quede grabada y es la validación, ¿cierto? Validación emocional. Es demasiado importante, la resaltamos también hace 8 días y hoy vuelvo y la resalto porque es demasiado importante y esa validación no solamente es con el niño, que ya lo hemos repetido, que le decimos, sé que te sientes triste cuando yo me voy, es normal sentir eso, esa es la validación, pero también es decírmelo a mí, sí, es muy importante decirme, claro, es normal que me sienta angustiada porque voy a dejar a mi hijo con, como dijo Mariana ahorita, una persona desconocida que viene a cuidarlo, o es normal que me sienta angustiada porque está entrando a la escuela y yo no sé cómo va a ser y no sé cómo decirle a mi hijo qué va a pasar, ¿cierto? Entonces esa validación es muy importante hacerla con el niño y conmigo. Es normal que me sienta así, ¿cierto? Pero además, ¿qué más puedo hacer? No solamente es la validación, sino es que busquemos esas estrategias en conjunto de qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, allá en Australia con Sarita, yo le tenía una manillita especial y todos los días entonces le daba la manillita. Mira, esta manillita te va a recordar que yo vengo a las 3 de la tarde por ti. Y ella se la guardaba en el bolsillo. Y entonces ella después me contaba que sacaba su manillita y se acordaba que yo iba a ir por ella y volvía y la guardaba y sentía más tranquilidad. Entonces cosas como esa, algo que le entreguemos, una estrategia algo que le demos y le digamos, acuérdate con esto que yo voy a regresar por ti, ¿cierto? ¿Qué otras? Rutinas de despedidas. Es muy importante hacer alguna rutina de despedida. Entonces, eso también lo hice con ella ya. Y era que hacíamos un jueguito de manos, tan, 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 prun, algo así era, con la mano de ella y la mía. Y también ya eso le daba tranquilidad, porque ella siempre llegaba con el ojo aguado a la escuela de la angustia que sentía. Y entonces ese momento ya, listo, le ayudaba un poquito y que la despedida sea corta. Cuando nosotros como adultos empezamos que ven, yo te abrazo, yo no sé No qué, te quiero soltar. decirle al niño, yo no te quiero soltar, ¿cierto? Y obviamente pues al niño le va a quedar también más difícil y va a sufrir más. Entonces, que las despedidas ya en ese momento sean cortas y que antes, como decía Mariana, la anticipación es fundamental, le hayamos dicho, ¿cierto? Hoy te vas a quedar con tu abuela, yo tengo que ir a trabajar, pero yo regreso, ¿sí? Te doy esta cosita para que regreses, recuerdes que regreso a tal hora. Hagamos esta cosita de despedida. Son cositas que podemos ir sumando y son estrategias que podemos utilizar para que los niños se sientan un poquito más tranquilos, evitar eso de las salidas repentinas sin avisar y que les reforcemos siempre que vamos a volver, vamos a volver. Otra estrategia importante es que yo he utilizado enseñarle algún versículo cortico, ¿cierto? Un versículo cortico, no temas porque yo estoy contigo, por ejemplo. Recuerda que yo estoy contigo y el Señor también está contigo, los ángeles están contigo, todo va a estar bien. ¿Listo? Son palabras que le ayudan a los niños y que nos ayudan a nosotras como mamás, porque generalmente, ya lo decíamos al principio, las más angustiadas somos nosotras. ¿Sí? Y ese fortalecimiento de la fe, ¿no? Y de lo que nosotros entendemos por fe. Tú no ves a Dios, pero tú lo sientes. Y Él también es tu papá, ¿cierto? Y es tu papá supremo. Está contigo. Eso, y aprovechamos esos espacios para enseñarle y reforzar esa fe y enseñarle versículos, algún cantico, algo que les recuerde que están seguros y que no están solos, y que es muy importante. También es importante hablar de la separación como algo normal y de qué estoy haciendo yo mientras tanto, ¿cierto? Es decir, mientras tú estás en la escuela o mientras tú estás con la abuela o mientras tú estás con esta persona, yo voy a estar haciendo tal cosa, ¿cierto? Yo voy a estar trabajando, yo voy a estar en mi oficina porque tengo que hacer esto y esto y esto y ya volvemos a estar juntos. Otra cosa importante, cuando yo vuelva vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? O sea, hacerle un plan para que también el niño esté tranquilo y cuando vuelva mi mamá me dijo que vamos a hacer tal cosa y ya eso también le va a ayudar.
Y nosotras pues recordar que si trabajamos, que si tenemos que salir, que si tenemos que hacer otras cosas, no quiere decir que estemos abandonando a nuestros hijos, sino que nosotras estamos trabajando precisamente para poderles dar lo Hace mejor. parte del cuidado. Ujú. Hace parte del cuidado. Entonces, a veces uno siente que no, es que hice de todo, pero no estuve con mi hijo, pero es que todo lo que estoy haciendo precisamente es para darle a mi hijo lo mejor, ¿sí? Entonces, yo le decía que a mi esposo, no me siento mal porque Sarita quiere jugar conmigo y yo no puedo jugar con ella. Pero él me decía, pero tú le hiciste el desayuno, tú la listaste, tú la peinaste, ¿cierto? Entonces, es caer en cuenta de eso, porque a veces nos juzgamos y nos damos duro, porque no hacemos una cosa, pero estamos haciendo miles de cosas alrededor para precisamente el bienestar de nuestros hijos. Así es, así es. Bueno, Y se nos va el tiempo. aquí Chicas, sea el acá hay tiempo. un comentario, hay una pregunta buenísima que yo creo que no nos podemos ir sin contestar. A ver, ¿qué hay por acá? Venga, miro por acá en Laura comentarios. Fernández, hay un comentario de Laura Fernández que nos hace una pregunta buenísima. A Nos ver. dice, buenos días, chicas, feliz sábado. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar a los papás separados con relación al manejo de la ansiedad que les produce a los hijos este proceso? En mi caso, mi hijo muestra esa ansiedad todos los días, preguntando con quién va a dormir hoy. Esa manifestación es porque algunos días duerme con papá y otros días con mamá. Gracias. Creo que es un tema súper actual, chicas, porque los Ujú. índices de divorcio pues ya sabemos que están altísimos y creo que es un tema que da para mucho, para un programa casi que completo, pero Mm, podemos darle hoy una respuesta a Laura en esta dificultad que tiene ella con su, ujú. con su hijo. Expertas, Ese es por un favor. programa adicional, así es. Es Programa una adicional, idea pero de sí es importante. Pero sí. Y yo creo que podemos retomar cositas que hemos hablado hoy para dar respuesta. Laura, buenos días, Laura. Esta semana estaba de grados. Ahorita, mira, cuando se genera los procesos de separación, eh, siempre se va a generar un movimiento muy fuerte, ¿cierto? La literatura lo que nos dice es que entre más, y uno lo logra pues percibir en consulta, y es que entre más pequeños los niños se adaptan más fácil como a los procesos de separación, entre más grandes es más difícil el proceso de separación para los hijos. Cuando antes de la separación, lo importante es eh, la pareja como tal, la vivencia de los adultos, lo que están viviendo con los adultos. En el momento que ya se separan, la prioridad no son la pareja, no son los adultos, sino que son los niños. Ya se deja de lado la necesidad que tiene el adulto y la necesidad primaria son los niños. ¿Sí? Entonces, antes de la separación son los adultos, las necesidades que tienen los adultos, ¿cierto? Pero después de la separación, en el momento en que ya hay una separación, ya comienzan a ser los niños el centro de atención para atenuar el impacto del cambio. Normalmente ellos, algunos niños manifiestan ansiedad, otros no manifiestan ansiedades, pero la mayoría de los niños sí a veces tienen pesadillas, tienen angustia, porque no saben qué va a pasar. Eso es lo que a ellos les genera ansiedad. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Laura nos ponía el ejemplo, el niño dice, bueno, esta noche con quién voy a dormir, bueno, ¿y hoy para dónde voy? ¿Y hoy con quién voy a estar? Entonces, lograr predecirle en el niño qué es lo que va a pasar durante la semana sería una estrategia muy alentadora para él y que le va a atenuar mucho su ansiedad. Entonces, bueno, esta semana tú vas a estar esta semana con el papá o vas a estar esta semana con la mamá. Ojalá utilizar una estrategia didáctica, las que son profes, entonces un horario donde el niño en la nevera pueda ver, bueno, el día martes, miércoles y jueves está con el papá, el día viernes está con la mamá y que él lo pueda visualizar, o sea, que sea algo que él lo visualice. Entonces, un letrero bien bonito, bueno, estos días son con el papá, estos días el papá te recoge, estos días la mamá te recoge, grande, visible para él, que él lo pueda visualizar en su cuarto o en la nevera o en algún lugar donde le diga, bueno, ahora sigue esto y sigue el otro, porque es que también aquí viene el tema, y es que cuando los niños constantemente están cambiando de casa, pues ¿cómo van a predecir? Es muy inestable, además porque el tiempo en los niños es diferente a como nosotros mentalmente los adultos manejamos el tiempo. Entonces, si un día está con el papá, un día con la mamá, un día con el papá, un día con la mamá, pues es mucho más complicado. Es más fácil para el niño adaptarse. Tengo 4 días con mi mamá, 4 días con mi papá, ¿cierto? En términos de tiempo para ellos irse acomodando. Lograr predecirles al niño los tiempos
mucho antes incluso que ellos estén preguntando, y marcar como esa estabilidad, ¿sí? Pero para poderle marcar esa estabilidad, pues hay que marcar la estabilidad en los adultos en ese proceso de separación, porque en ese momento de separación cada uno está tirando para su lado, ¿cierto? Y Mariana sabe, pues, como con todo este caso de casos que de la gente cuando está en ese momento de separación y cada uno se está separando y algunos con rencor, algunos con culpa, algunos con miedos, algunos con un montón de cosas porque somos humanos y eso pasa, siempre va a pasar, ¿cierto? Así sea en mutuo acuerdo que se estén separando, pues van a haber cambios y los niños, lo que decía Jennifer, ellos perciben esa ansiedad de los papás, ¿sí? Esa incertidumbre que los papás están manejando, los niños lo perciben. Entonces, tratar de utilizar estrategias sería la respuesta, visuales, muy visuales, donde el niño pueda predecir qué días estoy con mi papá, qué días estoy con mi mamá y qué día es hoy. Sí. Entonces, miren que aquí tiene que ver ese proceso de enseñanza del manejo del tiempo, ¿no? Entonces, hoy es lunes, hoy vas con tu papá, incluso antes de que el niño esté preguntando, antes de que le llegue la ansiedad, ¿sí? Entonces, por la Ujú. mañana, mientras lo estás acompañando a que se bañe o a que se desayune, bueno, hoy te va a recoger tu papá y vas a hacer tal cosa, le vas mencionando y le vas narrando. En lo posible, tener una organización muy fija, o sea, es que hoy sí puedo y mañana no lo puedo recoger. Quizás tal día pueda, eso genera mucha inestabilidad en los niños. O sea, tratar en lo posible como adultos de organizarnos nosotros, tener como muy establecido quién recoge, quién no recoge, qué días, con mucho tiempito, como mucha seguridad en eso para que el niño también lo pueda ver. Porque si es muy inestable, es que a veces sí va, a veces no va a recoger, es que depende del día quién lo recoge, pues imagínense, va a ser más complicado para el niño adaptarse como a esos cambios, ¿no? Vamos a ver quién lo André, recoge. no lo hablamos, pero también hay objetos de apego, ¿no? Hay objetos que le dan a los niños esa sensación de seguridad. Sí, Entonces, que a veces es un peluche, que a veces es una almohada, que a veces es, Ujú. no sé, una camiseta del papá o de la mamá, dependiendo, ¿cierto? Que le puede sí, ayudar también a que la tenga en esos cambios, ¿cierto? Cuando va donde el papá, cuando está con la mamá, y sí, que que le los ayude a acompañe. frenar, que Y los que a veces acompañe. ellos escogen el muñeco, escogen Ujú. lo que La sea que haya por cobija, ahí en la casa. sí. La cobija más vieja, la almohada más rota. Pero si eso les ayuda a darse Después cuenta. Sí. buscaremos cómo solucionar el despegue de ese objeto. Pero Sí, bueno, sí, esperamos pues que pero les Laura puede pueda ayudar. la solución y bueno, estaremos orando por tu situación, Laura, con toda seguridad. Claro que sí. Así es, así es. Y recordemos siempre que también utilizar la oración es una herramienta muy eficaz, ¿cierto? Cuando nosotros también tenemos que de pronto separarnos de los niños, hacer una oración antes y en la oración mencionar, ¿cierto? No sé, Señor, te pongo en tus manos mi hija que en este momento siente miedo porque nos vamos a separar. Es muy importante hablarlo y reconocer las emociones que estamos teniendo y dar esa solución. Y cuando lo hacemos en la oración también ellos sienten más tranquilidad. Así es, así es. Bueno, muchachas, se nos acabó el tiempo hace rato, como Mm. siempre. Ahora sí. Nos acabó el tiempo hace mucho rato. Ahorita Dios te bendiga, vamos a estar orando por ti. Bueno, chicas, seguimos con esta serie larga de este semestre, haciéndonos preguntas, esas preguntas que nos hacemos en la mesa de trabajo, en las conversaciones con las amigas, en las conversaciones con otras mamás, con otros cuidadores, en otros contextos. Por favor, no dejen de seguirnos, acompáñenos los sábados a las 7 de la mañana aquí en Conexión a Mamás. Cada sábado un tema diferente para ir analizando. Vámonos juiciositos en este maravilloso sábado de bendición, que el Señor esté con nosotros. Chao, chao, Amén. chicas. Chao. Chao, feliz sábado. Feliz sábado.